Antonita. We are so happy that you are joining us today. If you are watching this for the very first time, we would love to get to know you with our in-touch cards that are linked below. Now, join us as we worship our God. Nos encanta iniciar este tiempo cantando. We love to start this time together singing. La música, Dios la creó con un propósito. God created music with a purpose. Y definitivamente el poder cantar acerca de quién es Dios y también expresar nuestro corazón a Él a través de la música es un regalo. So if we can express what is in our hearts through music, it's a blessing. Y esta canción precisamente habla de eso. Y sabes, yo quisiera animarte a que el día de hoy puedas dejar tu futuro en las manos de Dios. I want to encourage you so you can leave your future in God's hands. Que le dejes a Él tu futuro y que le digas: Señor, mi futuro te lo entrego y ayúdame a vivir como tú. Ayúdame. ¿Quiénes de los que estamos aquí queremos ser más como Jesús? Do you want to be more like Jesus? I want to be more like Jesus. Necesito ser más como Jesús. Y Él definitivamente es nuestra visión. He is the vision. Él es. Así que, ¿por qué no decirle a través de una canción: Dios, mi futuro te lo entrego, yo quiero como tú, yo quiero vivir? Sabes, Él es el oasis en la tierra. Si tú estás sediento, Él es el agua que puede calmar esa sed. Así que vamos a cantar juntos, vamos a alegrarnos. Y puedes usar tus manos. La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue mi interior? Y todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Es tu turno, vamos. Mi futuro te lo entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti, vivo estoy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Usa tus palmas. La, la. Su reino está llamándote. Tu reino está llamándome a una vida sin igual. Me atraes a tu corazón. Ya no te resistas, ya no me resisto más. Toda devoción quiero darte y por convicción adorarte. Dile: mi corazón es tuyo, Dios. Oh, oh, mi futuro te lo entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti, vivo estoy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. ¿Eres libre? ¿Eres libre? Yo soy libre. La. Señor, somos libres en ti. Gracias, Jesús, porque en ti hallamos libertad. Tú eres bueno, Dios. Mi futuro te lo entrego. Dile: como tú yo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti, vivo estoy. Puedes vivir en Él. Rendido a ti, yo libre soy. Rendido a ti, yo libre soy.
somos verdaderamente libres en Él. Dale un aplauso a Jesús. Buenas tardes. Mateo 7, versículos 7 a 8 dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo lo que pide, recibe. El que busca, encuentra. Al que llama, se le abre. La cosa que me encanta más de Dios, hermanos, es que Él siempre nos va a tener los brazos abiertos cuando decidimos abrir los corazones a Él. Entonces, ayúdenme a cantar esta canción.
Transfórmanos, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesús. God, make us more like your Son, Jesus. Bienvenido a Gente Unida Online. Gracias por conectarte con nosotros. Yo soy el Pastor Lalo y déjame decirte, estamos entrando en esta temporada de la Navidad y yo sé que la temporada de la Navidad para cada uno representa algo muy especial, emociones, recuerdos diferentes para cada uno. Pero cuando somos niños yo creo que todos tenemos algo en común. Por ejemplo, mi hijo Máximo, que tiene 6 años, me está preguntando siempre, oye papá, ¿cuándo ya es Navidad? Y yo le digo, el 25 de diciembre. Pero papá, ¿cuántos días faltan? Pues faltan como unas 3 semanas. Bueno papá, pero eso es mucho tiempo o poco tiempo. O sea, nos dormimos y nos levantamos ¿cuántas veces? Porque Máximo, mi hijo, ya lo que quiere es que llegue la Navidad y el periodo de espera se le hace largo. En cambio, para ti como papá, yo creo que si te digo, faltan 3 semanas para Navidad, a lo mejor dices, ¡ay no, los regalos, Dios mío! Y creo que tú y yo, cuando somos niños, lo que queríamos era que llegara la Navidad. Y no importaba la espera, nosotros sabíamos algo. Al final de cuentas, la Navidad, de que llega, llega. Y quizás tú piensas que el asunto de la espera es algo de ahora, ¿no? De la Navidad de ahora. Pero déjame decirte que la primera Navidad estuvo marcada por esa sensación de esperar y esperar y esperar. En todas las generaciones del pueblo judío siempre había un grupo que estaba esperando y esperando y esperando. Pero no la llegada de Papá Noel o de Santa Claus, no, la llegada del Mesías. Ellos buscaban obedecer a Dios con la gran esperanza de que un día el prometido Mesías llegaría. Pero la realidad es que más de un 90% de ellos murieron sin ver cumplida la promesa. Y debido a esto, no pocos judíos terminaron alejándose de sus creencias. Al final, ¿qué sentido tiene? ¿Quién consagraría su vida basado en una promesa que tiene miles de años y no se cumple? No tiene ningún sentido. Y aun cuando muchos judíos se alejaron debido a esto, siempre hubo un pequeño remanente, un grupo de judíos que se mantuvo creyendo y se aseguraban, escúchame, que la esperanza se mantuviera viva de generación en generación. Y hoy quiero hablarte de 2 personas que pertenecieron a ese pequeño grupo de personas que permanecieron creyendo con la esperanza de que el Mesías llegaría. Y para eso vamos a ir a Lucas, el Evangelio de Lucas. Lucas es uno de esos escritos en donde podemos encontrar la historia de la Navidad. Y a lo mejor tú dices, pero Lalo, ¿por qué empezar con esta historia? La razón es porque esta historia, además de que es súper relevante para todos nosotros, en especial es relevante para todos aquellos seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque en la vida de todo seguidor de Jesús hay grandes periodos, grandes jornadas en nuestras vidas en las cuales de Dios solo escuchamos su silencio. En la experiencia de toda persona que ha sido un seguidor de Jesús, hay momentos en los cuales Dios está tan callado que pareciera que no está haciendo nada en nuestra vida. Y es entonces cuando comenzamos a hacernos estas preguntas. ¿Será que sigo creyendo? ¿Tiene sentido? Porque yo creo y creo y creo y espero, pero no veo nada. No veo a Dios actuando en mi vida. ¿Vale la pena venir a la iglesia? ¿Vale la pena servir en la iglesia? ¿Vale la pena dar de mis recursos en la iglesia? ¿Vale la pena que yo trate de hacer las cosas bien? O sea, ¿vale la pena todo esto? ¿Por qué no mejor le doy ya? ¿Por qué no mejor me mudo con esta persona? ¿Por qué no mejor me meto en este negocio medio turbio? Al final Dios no está haciendo nada en mi vida. ¿O será que quizás yo solamente sigo creyendo porque mis papás me enseñaron? ¿Vale la pena que yo siga creyendo, hablándoles a otras personas de lo increíble que es Dios cuando yo no logro verlo presente y actuando en mi vida? Y son preguntas que de alguna manera todos los que somos seguidores de Jesús
en algún momento de nuestra vida nos alcanzan. Y yo no sé, quizás tú te has hecho alguna de estas preguntas. O quizás te estás haciendo estas preguntas ahora mismo. Déjame decirte algo. La historia de la Navidad es para ti. La historia de estos dos personajes se convierte en tu historia y la mía. Vamos a leerla. Lucas capítulo 1, verso 5. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Y estos dos son los personajes del día de hoy, Zacarías y Elizabeth. Ambos venían de un linaje sacerdotal en la nación de Israel. ¿Qué significaba eso? Piénsalo así. Es como si ellos fueran hijos de predicadores o hijos de pastores. O sea, su papá, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, todos habían tenido ese mismo oficio. Y Lucas continúa. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandatos y las ordenanzas del Señor. ¿Qué significaba esto? Significaba que se portaban muy bien. Lucas, quien escribe, había hecho una investigación de los hechos y él había confirmado que esta gente se portaba bien, no había un tapito por ahí que sacarle sucio al sol. Ellos cumplían todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no pasemos por alto este detalle. Ellos vivían como vivían y mantenían esa gran esperanza, basados en una promesa que hacía 2000 años se había hecho y que a lo largo de todo ese tiempo no se había cumplido. ¿Captamos? Imagínate que tu papá te dice, hijo, escucha, esta promesa se va a cumplir. Me dijo mi papá que se iba a cumplir. Y tu abuelo le dijo a mi papá que se iba a cumplir. Y tu bisabuelo le dijo a tu abuelo que se iba a cumplir. Y tú dices, a ver, espérame, papá. ¿Me estás diciendo que todo ese tiempo ha pasado y la promesa no se ha cumplido? Sí. ¿Y tú todavía sigues creyendo? Sí. Ellos tenían la gran esperanza de que un día iba a llegar el Mesías y que esa promesa iba a cumplirse en su nación, aun cuando durante los últimos 700 años de la nación de Israel, Dios aparentemente no había hecho nada. No durante los últimos 100 o 200 años, durante los últimos 700 años. Y aún en ese contexto, ellos eran fieles. Verso 7. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Y aquí el asunto se pone más tremendo. A ver, ustedes, Elizabeth y Zacarías, viven con la esperanza de que un día va a llegar el Mesías, dedican su vida a servir en el templo y ustedes viven sirviendo a un Dios que ha decidido dejarlos sin heredero. Sí. Tú y yo tenemos que entender que en ese contexto, cuando una mujer no podía tener hijos, era una señal de vergüenza para ella. La mujer era responsable. Se creía que Dios no la veía con favor. Así que aquí tenemos a Elizabeth, una mujer que vive sirviendo a Dios, que vive creyendo en Dios, que vive siendo fiel a Dios, aun cuando en medio de su comunidad vive con la vergüenza de no poder tener hijos. ¿Qué tal eso? Verso 7. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. O sea, qué bueno es serle fiel a Dios cuando todas las cosas van bien. Pero la historia de Zacarías y Elizabeth nos habla de dos personas que permanecieron creyendo, fieles a Dios, aun cuando todo a su alrededor no estuviera bien. Y además había un detalle, ambos eran ya muy ancianos. Y cuando lees la historia te puedes dar cuenta que ellos anhelaban un hijo. Y lo pidieron quizás no un año, ni durante 2 años, durante mucho tiempo, décadas enteras pidiendo un hijo. Y ellos habían entendido que Dios les había dicho no. Qué difícil. Y aún en medio de esta situación, ellos eran fieles a Dios. Ellos habían decidido serle fiel a Dios, basados en ¿qué? En una promesa que Dios le había hecho a Abraham hacía unos 2000 años antes de su época. Todas las naciones serán bendecidas a través de ti, Abraham. ¿De verdad? Por favor, es absurdo. Israel en el tiempo de Elizabeth y Zacarías ni siquiera figuraba en el mapa internacional. En el tiempo de Salomón tal vez. Y por si fuera poco, en el año 65 a.C., llega a Jerusalén el general romano Pompeyo
y llega al templo. Y no solamente llega al templo, sino que además ingresa a un lugar en el templo al que los judíos llamaban el lugar santísimo. Y los judíos creían que en ese lugar la misma presencia de Dios habitaba. De hecho, el sumo sacerdote, el que tenía la mayor autoridad espiritual, solo podía entrar una vez al año. ¿Qué tal esto? Y los judíos creían que si entrabas a ese lugar sin estar preparado y sin que fueras invitado, perderías la vida. El general Pompeyo entra al lugar santísimo, pero el asunto no fue que entró. El asunto fue que salió. ¿Qué crees que pensaron los judíos al ver que el general Pompeyo, un general romano, entró sin haber sido invitado y mucho menos preparado y salió con vida? Una gran decepción entró en la nación. ¿Acaso el dios Júpiter de los romanos es más grande que Yahvé, nuestro Dios? Las implicaciones de esto no sé si las alcanzamos de verdad a dimensionar. Los libros de historia describen que Pompeyo dice de ese lugar que cuando entró lo describe como un lugar vacío y misterioso. Zacarías y Elizabeth eran unos pequeños cuando esto sucedió. Así que imagínate crecer con este contexto. Dios, ¿por qué permitiste que lo más sagrado de nuestras costumbres y tradiciones fueran violados, Señor? Y así se ven los tiempos de silencio de Dios muchas veces. No solamente pareciera que Dios está lejos, pareciera que nos llueve sobre mojado. ¿Te ha pasado? Muchos judíos se alejaron del templo y abrazaron otras costumbres, pero Zacarías y Elizabeth se mantuvieron fieles. Verso 8. Cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Y como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar al santuario del Señor y quemar incienso. Y eran 23 grupos de sacerdotes y había un sorteo para ver quién hacía esta labor. Y si a algún sacerdote le tocaba el honor de hacerlo, lo hacía una vez en toda su vida. Lo que acababa de pasar con Zacarías era un gran asunto, un gran privilegio para él. Verso 10. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Porque no era que Zacarías lo hacía delante de toda la gente, solamente Zacarías entraba a ese sitio, solamente él podía quemar el incienso. Verso 11. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. ¡Wow! Y esto me parece súper interesante. Por esto me encanta la Biblia, porque te da una cantidad tremenda de detalle. Se le aparece un ángel a la derecha del incienso. Y esto definitivamente puede ser súper inesperado. Verso 12. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. O sea, cuando Zacarías lo vio, se alarmó, se llenó de temor. Y esto tiene todo el sentido del mundo. No era como que, se aparece un ángel y fuera cotidiano. Uy, qué bueno que llegaste, te estaba esperando. Wow, esposa mía, ven que un ángel está aquí en la sala. No, se apareció un ángel. Wow. Imagínate que se te apareciera alguien enorme, con alas enormes. ¡Wow! ¡Qué impresión! De hecho, cada vez que un ángel se aparecía a alguien, el ángel decía: no temas, porque la impresión era enorme y Zacarías estaba asustado. Verso 13. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, Dios ha escuchado tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. ¡Wow! ¿Y cómo podemos saber que todo esto es cierto? Porque documentos históricos hablan de Juan el Bautista. Zacarías y Elizabeth fueron los papás de Juan el Bautista. Verso 14. Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. ¿Por qué dice que vuelvan? Porque muchos israelitas se habían apartado de Dios y tiene toda la lógica. Imagínate que hay una promesa que ha sido entregada a la familia de generación en generación y no se cumple. Obviamente te costaría mucho trabajo seguir creyendo.
Verso 17. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías y preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Y mira, esto llama muchísimo la atención porque en otras palabras, Zacarías lo que le estaba diciendo al ángel es: ay ángel, ¿sabes qué? Llegaste tarde. Yo no sé cómo sea en el cielo, pero aquí está complicado. De verdad, qué pena, pero llegaste tarde. Es cuando pensamos, Dios, como que a estas alturas en mi vida, yo de verdad ya veo muy complicado que tú puedas hacer algo. Honestamente ya es tarde. Pero escúchame, para Dios nunca es tarde. Para Dios nada hay imposible. Mira lo que el ángel le dice a Zacarías. Entonces el ángel dijo: yo soy Gabriel. Estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. En otras palabras, el ángel le dice: a ver, Zacarías, ¿sí sabes con quién estás hablando? Es un ángel el que te está diciendo esto. Verso 20, pero ahora como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Lucas 1:20. ¿Y sabes qué representa esta expresión de a su debido tiempo? Representa que Dios tiene sus tiempos y plazos establecidos. Significa que hay un calendario. ¿Qué quieres decir, Ángel? ¿Que estos últimos 700 años de espera han sido a propósito? Sí. Significa que ustedes vieron cómo personas se alejaban al ver la promesa no cumplida, pero que aún allí había una fecha establecida ya en el calendario de Dios. Sí. Significa que todos estos años de silencio, Dios seguía obrando. Sí. A ver, significa que el silencio de Dios no significa que Dios no esté obrando. Así es. Lo que todo esto significa es que el silencio de Dios en tu vida, como en la vida del pueblo de Israel, no significa que Dios no esté actuando. Lucas 1:21. Mientras tanto, la gente esperaba que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Y poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. Verso 25, ¡qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Y esta, de verdad, aquí, amigos, esta es la historia antes de la historia. Esta es la conversación antes de la conversación. Como cuando vas a un concierto y antes del artista principal sale otro que es un telonero. En esta historia ellos serán los teloneros. Esta historia lo que representa es que Dios tiene un plan y que a su debido tiempo lo va a cumplir. Verso 26. Cuando Isabel estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Y es aquí en donde termina una historia y comienza la historia. ¿Por qué iniciar viendo la historia de Zacarías y Elizabeth? Porque su historia representa tu historia y la mía. Representa un gran dilema. No sabes la cantidad de veces que las personas me dicen: Lalo, es que este es el año en que más he servido a Dios. Este año ha sido el año en que más he venido a la iglesia. Este año inclusive empecé a dar de mis finanzas y es el año en el que más silencio he recibido de Dios. Ya lo comencé a acercarme a Dios y fue cuando menos lo escuché. Cuando más comencé a acercarme, a ir a la iglesia, a involucrarme, a tratar de portarme bien, Él me premió con su silencio. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué vengo a la iglesia si yo no veo que esté haciendo algo en mi vida? ¿Para qué trato de hacer las cosas bien?
¿Por qué mejor no termino mudándome con esa persona? ¿Por qué mejor no me meto en ese negocio turbio? ¿Por qué al final Dios no está haciendo nada en mi vida? Dios no me está viendo, no logro escuchar a Dios. Pero en cada generación de seguidores de Jesús, ha habido un remanente que ha decidido ser fiel a Dios, aun cuando pareciera que Dios no está haciendo nada en su vida. Y la buena noticia es esta. Si ese es tu caso, bienvenido a la vida de los seguidores de Jesús. Bienvenido a la vida de Zacarías y Elizabeth. Una pareja que vivieron durante toda su vida, una vida intachable, y no veían de qué manera Dios podía llegar a actuar en su vida. El reto para ti y para mí es el siguiente. ¿Seremos como ese remanente de seguidores de Jesús? ¿Vamos a vivir haciendo lo que Dios quiere que hagamos, aun cuando no veamos en nuestra vida lo que quisiéramos que Dios hiciera? Pero, Lalo, ¿hay garantías en esto? ¿Hay garantías en hacerlo? La historia de la Navidad te responde. La historia de la Navidad llega cada año para recordarnos que Dios cumple sus promesas y que aunque puede que esté en silencio, no significa que no está obrando. La historia de la Navidad te recuerda que aunque no puedas ver a Dios obrando en tu vida, Él está actuando y que nuestra fe y tu fe están en el lugar correcto. La Navidad es el gran recordatorio de que Dios cumple sus promesas, que Dios tiene un plan para la humanidad y un plan para tu vida y que a su debido tiempo se cumplirá. Y si tú te aferras a sus promesas, tú vas a encontrar a su debido tiempo la respuesta y la acción de Dios en tu vida. Pero recuerda, el silencio de Dios no significa su ausencia. Y a su debido tiempo tú verás la respuesta. Porque Dios tiene un plan. Hay un plan increíble de parte de Dios para ti y para mí. Y eso es increíble porque es posible a través de ese sacrificio de Jesús en esa cruz del Calvario. Y precisamente por ese sacrificio nosotros como iglesia acostumbramos a hacer algo. Tomar dos elementos, un poco de pan y un poco de jugo, y al momento de tomarlos, lo hacemos en memoria de Jesús, recordando ese sacrificio, ese cuerpo que por nosotros fue partido para perdón de nuestros pecados y esa sangre también derramada para perdón de todos nuestros pecados y para que tú y yo hoy pudiéramos tener esperanza y una vida eterna. Así que al final de esta reunión online quisiéramos invitarte para que tú puedas tomar un tiempo con tu familia, tomar cada uno de estos elementos, dando gracias a Jesús, haciéndolo en memoria de Él. Thank you for joining us today. We hope that you enjoyed this service. We'll see you next week.